El callar también es una opción espiritual, es el título del sermón. Callar también es una opción espiritual. En esta época de elecciones, vemos mucha pasión en la sociedad, ¿verdad? Creo que es correcto cuando analizamos los diferentes candidatos en la política, y está bien cuando los cristianos toman sus decisiones y hacen el voto. Está bien. Después de una reflexión, después de un análisis, está bien que los cristianos vean noticias, está bien que los cristianos estén inmersos en conocer y en saber qué es lo mejor para su país. Todo eso está bien, es correcto. Pero, aunque el pueblo de Dios tiene que tener una preocupación por el acontecer político, estar enterado para tomar decisiones sabias, también es necesario que el cristiano sea prudente en cómo se refiere y cómo habla en las circunstancias. Es decir, en estas semanas hemos visto mucha pasión por parte de las personas y aún dentro del cristianismo. Y me gustaría ver que muchos de esos cristianos que son tan apasionados por sus posturas políticas y en sus redes sociales fueran tan apasionados por la predicación del Evangelio. Es decir, por la predicación del Evangelio no hay tanta pasión, pero para defender a uno u otro candidato a veces sí la hay, ¿no? Ahora sí, no solamente hablando, haciendo referencia a la situación política que estamos viviendo. También tenemos que pensar un poco en lo que viene, ¿no? Es decir, ahora cambiamos las posturas y cambian los pensamientos y vamos como una ola discutiendo por cualquier circunstancia que se está presentando en el momento. Ahora viene el mundial, ¿no? Entonces, en el mundial también empiezan las personas a definir y a pensar y a hablar y a discutir y aún se maltratan en cuanto a los equipos de fútbol en relación a quién hizo algo bien, quién hizo algo mal, qué pudo hacerlo mejor. Es decir, se habla con demasiada pasión de muchos asuntos, de muchas cosas y a veces sin conocimiento. Pero hermanos, que tengamos cuidado aprovechando esto, de no ser insensatos y dejar de tener una devoción espiritual por el Mundial de Fútbol, ¿no? Entre otras cosas, que si no vienen a culto, de pronto pierde Colombia por eso. Supongo que hay pasión y hay deseos, y a los que les gusta el fútbol, pues es emocionante. El deporte es bueno, es bien, pero cualquier cosa que nos quite de glorificar al Señor y de tener presente a Cristo puede desenfocarnos y llevarnos a otras cosas. Ahora bien, tenemos que pensar que vivimos en un mundo inconverso, en un mundo malo. Y nos es necesario tener sabiduría en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos, si es de política, si es de deporte, si es de una situación laboral en su casa sobre diferentes temas, si es una situación familiar, es necesario que tengamos unos principios en nuestra mente. En muchas ocasiones, queridos hermanos, hablamos demasiado, hablamos mucho, y eso es un pecado. Hablamos cosas que no teníamos que decir. Argumentamos cosas que en el tiempo se fueron en contra nuestra y no nos dieron la razón. Hablamos aún diciendo cosas como si fueran espirituales o cristianas. En esta época de elecciones y de política, he escuchado personas argumentar sobre candidatos diciendo desde la Biblia misma, hay que votar por este candidato porque la Biblia dice, escuché a uno, porque la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad y este candidato dice la verdad, hay que votar por él. Miren esa lógica. Miren esa lógica. ¿Cómo pueden interpretar las escrituras de acuerdo a sus criterios y pensamientos y entonces utilizarla para argumentar a favor de esto o de esta otra situación? Queridos hermanos, es necesario que los cristianos hablemos, pero también es necesario que los cristianos aprendamos a callar un poco.
Hay gente que dice, no, los cristianos somos llamados a destapar el error y a decir lo que es correcto. Claro que sí, y eso lo veremos en un momento. Pero también es necesario que veamos que en algún momento las Escrituras nos enseñan a callar. Vamos a verlo según las Escrituras. Amós, capítulo 5, versículo 13. Amós capítulo 5, que fue el texto que el hermano leyó. Amós capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Este versículo inicia con una partícula aplicativa, un por tanto. O sea, nos está tratando de unir con lo que está diciendo anteriormente. Nos habla acerca de callar, pero no, para indicarnos la importancia de callar, nos está diciendo que hay una situación anterior a esa que nos lleva a callar. Es decir, hay una situación descrita y esa situación descrita anteriormente nos va conduciendo a que actuemos con prudencia. Las escrituras nos dicen que el avisado corre y se esconde del peligro y al mismo tiempo busca refugio. Nos muestran que en algunas ocasiones tenemos que actuar y en otras de una manera y en otras de otra manera. ¿Cuál es la situación que se está viviendo para que Amós diga que es necesario callar? Por tanto, el prudente en tal tiempo, en la situación que está viviendo él, calla. ¿Por qué? Da la razón. Porque el tiempo es ¿qué? Malo. Ahora, listo, muy bien. Aquí vamos viendo que hay una opción. Callar es una opción espiritual también. No, pero somos cristianos y somos llamados a cambiar el mundo y es necesario que hablemos y que digamos todo lo que tengamos que decir y a la gente tenemos que decirle sus cosas en la cara y tenemos que determinar el pecado y tenemos que declarar el pecado y la maldad. Sí, pero también que es una opción callar. Extraño, ¿cierto? Pero es una opción. El profeta narra una triste situación deplorable, de inmoralidad, en que vivía el pueblo, en abierta obstinación. Vamos a ver. Amós capítulo 5, versículo 12. El versículo anterior dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Un panorama parecido al de hoy, ¿no? Esa es la situación. Es de maldad, de transgresiones, de pecado, de engaño, de sobornos, de rechazo a los pobres, de hacer según sus propios criterios. Esa es la situación de Amós. Ahora, muy bien, hermano Helber, es una situación parecida a la que vivimos hoy, ¿no? Sí, lo es, pero hay más. No solamente había engaño, no solamente había corrupción, no solamente había rechazo al pobre y no solamente había manipulación, había algo más. Se burlaban de los ministros de Dios y tenían en poco a los hombres rectos. Versículo 10. Amós 5. Ellos aborrecieron ¿a quiénes? Al reprensor. En la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto abominaron. Interesante, ¿verdad? Increíble. Esa era su concepción, el correcto, el que hacía el bien, el que hacía lo correcto delante del Señor, el que decía o señalaba el pecado, el que hablaba lo correcto, ese era abominado. Lo odiaban, lo reprendían en las puertas, lo aborrecían. No les parecía correcto porque era íntegro. Es extraño, pero es la realidad, ¿no?
Este es nuestros tiempos. Eran los tiempos de amor, de Amós, pero lo vemos hoy día en nuestros tiempos. Es una misma situación. Se va llevando en las épocas y en los años y en los días. Cualquiera que obra de acuerdo a la ley y a lo que dice el Señor es aborrecido. Cualquiera que llama a las cosas por su nombre, que trata de llevar a otros al camino del Señor, es aborrecido. Cualquiera que trata de reprender, que trata de orientar, que trata de guiar, no es tenido por bueno, no es tenido por justo, sino es que aborrecido por los otros. Lo vivimos, ¿verdad? Estamos viendo que habían hombres. ¿Qué hacían ellos? Andaban en las puertas, ¿no? Reprendían. Pero estos entonces los aborrecían. Habían personas buenas, rectas, que consideraban lo que era justo, lo que era bueno delante del Señor y querían transmitirlo a otros y decirlos, oigan, miren, lo que ustedes están haciendo es un caminar incorrecto. Están actuando mal delante de Dios, no sigan con su mal camino. Y entonces, ¿qué recibían ante su buen consejo? Rechazo. No les parecía. ¿Por qué viene a decir esto? No nos agrada lo que está diciendo. Entonces, el pasaje que tenemos delante nos está mostrando o nos está llevando a un consejo. La situación era de inmoralidad reinante en esta sociedad, similar a la que vivimos ahora, ¿cierto? El corazón de esos hombres es el mismo corazón de hoy en día. ¿Qué ha cambiado? Pues la cultura tal vez, la ropa, no sé. Pero en su interior siguen teniendo la misma actitud de rechazo al quien les hace bien. Sus propios deseos siguen rechazando a cualquiera que les habla de la moralidad, de lo recto, de lo justo, de lo bueno, de lo que es correcto delante de Dios. Las personas no les agrada. No quieren escuchar eso. Eso no es una conversación, sino es un rechazo, y el que trata de vivir de una manera antagónica, es decir, contraria a la filosofía de este mundo, es rechazado, es burlado. ¿Por qué? Porque no les parece, porque afecta su forma de vivir. Ahora, esa es la época que le ha tocado vivir a Amós. Es la época que vivimos nosotros. El prudente, entonces, considera con sabiduría la época y piensa en lo correcto. Viene entonces el versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo que calla. En tal tiempo calla. El prudente. Es decir, queridos hermanos, nosotros no tenemos que estar hablando de todo, diciendo todo, levantando opiniones de todos. También tenemos que callar en algún momento. Estamos en un mundo presente malo, difícil, complicado, con una argumentación en contra de Dios, donde hay rechazo a lo justo, a lo bueno, a lo noble, a lo que tiene virtud. Y en este momento también el pueblo de Dios puede callar. Eso es sabiduría. Callar. Eso es parte de la sabiduría del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano no obra en sabiduría, puede estar diciendo cosas que no son correctas, llevando y perfilando a Dios a lo que no es correcto. Y muchas personas inconversas pueden creer que Dios es de tal manera y de tal forma o de tal partido político, como si eso fuera una realidad absoluta, y no lo es. No lo es, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo debemos practicar esto? Bueno, con sabiduría. Recordemos que hay una sabiduría espiritual o una sabiduría que viene de Dios y una sabiduría mundana. ¿Cuál es la mundana? Es cuando la persona se considera sabia porque piensa en sí misma, en su argumentación, en que busca su propio progreso, su propia comodidad,
facilitar las circunstancias para su bienestar, en cómo generar dinero, en cómo generar con astucia las diferentes circunstancias para su propio beneficio. Eso es una sabiduría de este mundo, ¿verdad? La mayoría de personas viven desde esa concepción. ¿Cómo pienso para hacer mayor dinero? ¿Cómo algo para ganar más beneficios argumentando para llegar a que las personas se comprometan hacia mis causas? La argumentación, el beneficio, el plan, la malicia, todo eso es sabiduría mundana. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo el que calla? ¿Quién es más destacado? ¿El que calla o el que habla? El que habla, ¿verdad? Es más destacado. Así que incoherencias, ¿no? Así muchas personas lo rodeen y lo estén escuchando y esté argumentando y esté hablando y esté diciendo muchas cosas en relación a opiniones y circunstancias. La gente lo admira y le parece correcto. ¿Por qué? Porque es el que más habla. Si estamos en una reunión, todos ponemos atención ¿a quién? Al que más está hablando. Si estamos escuchando circunstancias, debates, si estamos en reuniones de oficina, siempre estamos escuchando a la persona que más hable y entre más utilice palabras que nosotros no conozcamos, por el hecho de no conocerlas, ya pensamos que está diciendo cosas muy inteligentes. Es un pecado. Hablar tanto es un pecado. Luchamos con ese pecado, muchos de nosotros, ¿verdad? Luchamos con ese pecado de hablar tanto, de hablar cosas incoherentes, de hablar cosas no necesarias, de hablar y hablar y hablar. Ahora, ser sabio también es callar. Y eso nos cuesta, ¿no? Pero eso también es sabiduría y el pueblo de Dios tiene también que aprender a tener esa sabiduría y callar es una opción diferente y nos deja ver las cosas desde un panorama diferente porque es una sabiduría divina, no es contraria a la del mundo porque en el mundo ser sabio es hablar para encontrar beneficios, pero miramos qué dicen las escrituras. Permítame, yo lo leo. 1 Corintios 3:19 dice, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Es decir, los que hablan, los que dicen, los que argumentan, los que quieren su propio beneficio, Dios los llama, ¿qué? Insensatos. Los que siempre están diciendo que quieren toda la razón, que con su pensamiento tienen toda la razón, que hablan desde sus propios criterios, para sus propios beneficios, buscando su propio bienestar. Según el mundo, este es de aplaudir. Este sí sabe, ¿no? Como habla tanto, lo puede envolver a uno y terminamos cediendo, terminamos aceptando sus cosas. Entonces, este sí sabe, pero el mundo lo llama sabio, Dios lo llama insensato. Santiago capítulo 3, versículo 15, yo lo leo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Interesante que la Biblia mencione esto, ¿cierto? El sabio de este mundo quiere ganar todo con malicia, según su propio criterio, sin ninguna dependencia de Dios. Para este mundo, el hablar, el opinar son cualidades. De hecho, cuando usted está en un sitio o en un grupo, piense en el trabajo, piense en una reunión y está ahí y está escuchando conversaciones y usted piensa, no tengo nada que decir, pero tengo que decir algo porque qué pena no decir nada, ¿no? Y termina uno diciendo cosas y a veces terminamos diciendo cosas que no son correctas. Pero ¿por qué tenemos esa presión? ¿Por qué guardar silencio es simplemente algo bueno? Pues porque estamos acostumbrados a que el mundo le da valor al que opina, le da valor al que habla. Entonces, si el mundo da valor al que opina y al que habla, nosotros queremos esa aceptación del mundo y como la queremos, entonces terminamos diciendo cosas inoficiosas. Lo hemos visto en las redes sociales en esta época de elecciones, ¿no? Cosas ociosas se han dicho, ¿no?
cosas que no son verdad. Entonces, la prudencia espiritual es diferente y tiene un propósito diferente. Mateo dice, cualquiera que oye estas palabras, palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo se puede ver la prudencia en los asuntos espirituales? El que es prudente en el texto, digamos, el que es prudente, es decir, el creyente, el cristiano, el que ha nacido de nuevo por la obra de Dios, debe ser sabio. ¿Y qué significa entonces la sabiduría espiritual? Pues que es precavido, que es entendido, que hace un buen juicio de las cosas y que el fin último no es su propio interés, sino la gloria de Dios. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿En cuántos problemas laborales usted no se ha metido por hablar tanto? ¿En cuántos problemas familiares no se ha metido usted por hablar de más? Por decir cosas, por argumentar cosas, por decir y decir y decir. Hay personas que terminan su horario laboral y siguen contactándose con personas del trabajo, hablando cosas inoficiosas. ¿Y si vio hoy? ¿Si vio este? ¿Si vio que estaba con fulana? ¿De quién estaban hablando? Yo pienso que de usted. Hablando. ¿Por qué? Porque eso es una señal de control. Es decir, como hablamos y tenemos entonces el control de las circunstancias en nuestros entornos. Podemos hablar, obviamente, entre amigos, familiares, y qué bueno que hablemos. Lo que estoy haciendo una referencia es que a veces tenemos que callar. No es malo, es bueno también hacerlo. Y eso es una mortificación para nuestra carne. Tenemos que luchar para que el Señor nos dé esa gracia y podamos opinar menos, escuchar más, ayudar a otros más, alentar a otros, vivir, digamos, en una condición especial de prudencia hacia los otros. Ahora, la prudencia cristiana es sabiduría. Y nosotros entonces necesitamos esa sabiduría. El prudente a la luz de las Escrituras, el sabio a la luz de las Escrituras, es el que teme a Dios. Es inteligente porque camina de acuerdo a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, tener cuidado de cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Hay dos formas de andar en la vida, ¿no? Como en todo, no hay criterio o término medio. Hay dos formas de andar en la vida, como insensato o como sabio. Ahora, ¿cómo anda el insensato? Pues según su criterio. Sin meditar qué piensa Dios, sino según su criterio para su propio beneficio. Pero ¿cómo anda el sabio? Pues habla en lo correcto, anda en lo correcto, teniendo en cuenta ¿a quién? A Dios, que es la guía de su sabiduría. Ahora, hay momentos que hay que callar. A veces podemos ver, por ejemplo, en Proverbios, donde el incrédulo es llamado necio y el creyente es llamado sabio. Porque cuando alguno conduce, digamos, a Dios y le sirve de la manera correcta y con sinceridad de corazón, es llamado sabio. Es justo, es el que actúa con sabiduría, es el que hace lo correcto. Es la virtud del que obra para bien. Ahora, el que es necio no lo es así. Vamos a mirar, permítame yo les leo, Job capítulo 28, versículo 28. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. ¿Sí ven cómo las dos se reflexionan y se unen? Ser sabio, ser inteligente. Dios obra para que los hombres vengan a Cristo. Cristo es nuestro tesoro.
El prudente entonces ama lo que Dios ama. El sabio entonces ama la inteligencia, conoce la verdad, discierne lo espiritual. Entonces, eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Esa sabiduría divina tiene una consecuencia. ¿Cuál es el efecto de esa prudencia espiritual? Pues entonces volvemos a Amós. En tal tiempo que calla. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Si somos cristianos, recibimos lo que es de Dios. Dios cambia nuestros pensamientos, Dios cambia nuestros criterios, Dios obra en nuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestros deseos, de tal manera que queremos agradarle a Él y que nuestra estructura de pensamientos se empieza a alinear a lo que Dios dice, a lo que es correcto. Y como consecuencia de eso, entonces no es que hablamos más, sino que callamos. Extraño, ¿no? O sea, las escrituras siempre son tan diferentes a lo que es el mundo y a cómo son los criterios y de las personas. ¿Por qué? Uno pensaría que entre más conozca del Señor, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues hablamos más, ¿cierto? Que entre más conocimiento, pues tengo más argumentación, y entre más argumentación, entonces llego a más análisis y entonces puedo confrontar a más personas y puedo hablar de muchos temas y puedo decir muchas cosas, pero no siempre es así, queridos hermanos. Las escrituras nos dicen que también un efecto de la sabiduría es callar. ¿Qué tanto hablas, querido hermano? ¿Qué tanto hablaste en estas elecciones? ¿Qué tanto hablaste o vas a hablar en el mundial? ¿Qué tanto hablas en tu casa? ¿Qué tanto hablas? ¿Siempre tienes la razón y consideras que tus criterios son los más acertados y siempre estás opinando sobre toda cosa, así no la entiendas? ¿Siempre estás diciendo cosas, así no comprendas? ¿Qué vale el consejo de 1000 personas que no saben de un tema? Pues nada vale, aunque sean 1000. Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero si no dicen lo correcto, entonces de nada vale que muchos digan muchas cosas. Claro que sí. Alguien puede estar pensando, hermano, no estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario que hablemos porque el pueblo de Dios tiene que hablar. Claro que sí. Hay tiempo para hablar y hemos de hablar. Pero si Dios es glorificado, por eso es que hablamos, por eso es que deseamos decir lo correcto, para que Dios tenga la gloria. Y si Dios es glorificado, entonces tenemos que hablar. Pero cuando Dios no es glorificado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Callar. ¿Cuál es la motivación para hablar? La argumentación no. ¿Cuál es la motivación para hablar? Mis cualidades tampoco. ¿Cuál es la motivación para hablar? La gloria de Dios. Y en algunos casos, si hablamos, Dios no es glorificado. Entonces es mejor que callemos. Si peleas en la casa con tu cónyuge y hay un momento de mucha ira, ¿será mejor hablar o será mejor callar? Hay esposos que ven o esposas o que ven a su esposo o a su esposa en una ira profunda, en un temperamento fuerte, en una circunstancia adversa por un momento, y sacan un versículo bíblico y le dicen, mire lo que dice la Biblia, cómo usted tiene que comportarse. Está haciendo algo espiritual, es decir, algo bíblico en el sentido de que está sacando algo bueno, sí, pero en el momento oportuno, no. No necesariamente lo que yo considero bueno es en el momento bueno. En ese momento, tal vez, lo que hay que hacer es que callar. Si no eres llamado a hablar, calla. Si la pregunta no era para ti, calla. Hay personas que quieren contestar todo, quieren aconsejar todo, quieren decirle a todo el mundo cómo manejar su vida, quieren decirle cómo existir, cómo manejar su casa, cómo manejar sus finanzas, cuando nunca nadie les preguntó. Si no te preguntan, calla.
Si no te están diciendo, si no te están pidiendo explicación, si no te están buscando para que le des respuesta, entonces calla. Si no es a ti, pues no respondas. Si no sabes del asunto, de la conversación, por favor, calla. No es malo no saber. Hay muchas cosas que uno no sabe y es mejor callar. No es necesario ni tenemos que saber de todos los temas. Hay muchas cosas que no las sabemos y no es malo. Calla si no sabes de los asuntos de una conversación. Si tus sentimientos o los sentimientos del otro están calientes por alguna situación, es mejor callar. Si alguien te pide un consejo y no sabes qué decirle, calla. No tenemos que decir todo. Miren, hermanos, yo soy pastor, consejero, años en un colegio cristiano de familias. Y en muchas ocasiones he tenido que decirle a personas, no sé. ¿Qué hacemos con nuestra vida? No sé, la verdad no tengo ni idea. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero venimos donde el consejero, sí, pero en este caso no sé. Hay veces que hay que callar. No tengo la respuesta de todo. No tengo que decirlo todo, porque a veces si nos inventamos cosas terminamos es afectando a las otras personas. Simplemente a veces es necesario que callar. Si uno está buscando consejo o darlo, también es prudente callar. Es decir, queridos hermanos, hay personas que buscan consejo, pero no dejan hablar. Tengo esta circunstancia, tengo esta adversidad y hablen y hablen. Sí, hermano, pues te aconsejo que no, espere que todavía no he terminado. Y siguen hablando y al último levantan, listo, hermano, muchas gracias. Si estás buscando consejo, necesitas callar también. Ahora, si estás dando consejo, también es prudente callar, porque también a veces uno como consejero no deja hablar. ¿Sí ve que el callar también es una opción espiritual, queridos hermanos? Contrario a lo que piensa el necio, un buen silencio es signo de inteligencia y de prudencia. Es lo que dicen las Escrituras. Proverbios, capítulo 11, versículo 12, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Bien dicho, ¿no? Bien dicho. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Que se cree superior, que siempre está hablando más, que siempre está diciendo lo que él considera que es correcto. Pero entonces el que es contrario, más el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 12, versículo 16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dicho de otra manera, el que no le para bolas a como lo maltratan, ¿no? El que no se da tanto sentido de importancia. Proverbios 12:16 en el texto. Hay algunos que son incorregibles o incurables, que se burlan de nuestra propia cara, de lo que les decimos, que nos menosprecian, que menosprecian el evangelio. Algunos, lo prudente es cerrar la boca. Digamos que les hemos hablado una y otra vez, les hemos reprendido una y otra vez, les hemos testificado de una vez, pero los tales, lo que hemos recibido de ellos entonces es burla, es menosprecio. Por más que argumentemos la ética, la moral de Dios, pareciera que no escucharan lo que Dios quiere decir. Entonces las Escrituras dicen que a estos entonces es mejor callar. Hermano, ¿eso no es muy drástico? Vamos a Proverbios, ese sí busquémoslo todo. Capítulo 9, versículos 7 y 8. No soy yo el que lo estoy diciendo, es las Escrituras mismas. Es la palabra del Señor. Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8.
¿Todo lo tenemos? El que corrige al escarnecedor, ¿qué dice? Atrae sobre sí deshonra. Ahora bien, y el que reprende al impío recibe ¿qué? Insultos. Entonces, ¿qué dice el escritor de Proverbios? Fácil. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El prudente no solo considera lo que se piensa, sino también lo que se puede hacer. Por tanto, dice Amós, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Hay momentos que ya no hay nada que decir, que ya lo hemos dicho todo y que ya es necesario que callar. El cristiano tiene que aprender a callar en algún momento. No puede seguir repitiendo, diciendo y hablando las mismas cosas, o a veces diciendo cosas que son inoficiosas, que no son correctas. A veces es necesario callar. En todas las esquinas, lo vemos en las calles, en los periódicos, en la radio, en las revistas, en la ciudad. Ya no podemos sentarnos, queridos hermanos, a ver una película, ¿verdad? A mí me cuesta, quisiera a veces ver algo, ya nos cuesta, ¿cierto? Porque o salen apoyando el homosexualismo, o salen apoyando pues toda la inmoralidad, o sea, nos sentamos y ya no podemos ver algo, o es un lenguaje soez, o blasfemando en contra de Dios, o sea, ya para ver algo le toca a uno tratar de escoger lo menos, lo que más se pueda, pero ya uno no disfruta sentarse a ver nada. Es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo insolente, en un mundo desvergonzado, en un mundo que está en contra de Dios, que no tiene pudor en contra de las cosas santas, en un mundo que es irrespetuoso, que es cruel. Ese es el mundo en que vivimos. Y a veces en este mundo y en unas circunstancias es necesario que callemos. A veces podemos pasar por indiscretos si no hablamos, o indiferentes. Pero a veces, querido hermano, cuando tú no hablas, estás glorificando a Dios más que cuando hablas, aunque digas lo correcto. Repito la situación política de que estamos viviendo en el momento. Ver hermanos y aún pastores metidos en diálogos fuertes relacionados con política, donde las cosas no están totalmente escritas, donde esos que están abrazándose hoy en día, mañana pueden ser los peores verdugos del cristianismo, es un error. Usted puede votar por quien usted quiera, desde su análisis ciudadano, pero usted defender una causa como si fuera la causa del Evangelio del Señor, argumentando desde diferentes tipos, tratando de hacer una comprobación cristiana de lo que usted está creyendo, eso es un error. Pero en su corazón, los hermanos que lo hacen, aún pastores, lo hacen con el criterio de que están glorificando al Señor cuando no lo están haciendo, queridos hermanos. Testificamos de Cristo. Debemos de hablar del Señor, pero tenemos que ser sabios para hacerlo. Ahora, alguien dice, muy bien, hermano, ¿acaso no tenemos que hacer defensa de la fe nosotros? Sí, Pedro lo dice, lo estudiamos acá, ¿verdad? Estad siempre preparados para presentar defensa en todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. Claro que sí, tenemos que estar prestos, listos, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, pero también nos dice la forma de hacerlo, con mansedumbre y reverencia, pero también Amós dice que debemos callar cuando hay que callar, es decir, las dos cosas son verdad. Tenemos que hablar, pero también tenemos que callar. Entonces, ¿por qué era necesario guardar silencio? ¿Por qué? Porque Amós dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla, pues porque el tiempo es malo. Ahí está diciendo la argumentación.
¿Qué vio? ¿Qué lo tilda de malo? Miren el versículo 1, volvemos a Amós, capítulo 5. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oí palabras. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre sus tierras y no hay quien la levante. Casi que está diciendo Dios, déjenlos, déjenlos. Déjenlos y que reciban las consecuencias de su extravío, de su maldad. Déjenlos. A veces hay que callar y hay que dejarlos para que vivan lo que tienen que vivir. Es una profecía, un evento futuro. Pero también es tiempo. Cayó la Virgen, tiempo pasado, cayó la Virgen de Israel. Eso significa que el castigo era inevitable y la historia así lo confirmó. Cuando entró el ejército enemigo, aún las piedras de sus calles fueron destruidas. No obedecieron la voz de Dios, no obedecieron los profetas. Entonces Dios dice, mejor callen. ¿Por qué? Porque de todas maneras van a recibir las consecuencias. Donde creció el mal, va a venir la calamidad. Y a veces, simplemente, tenemos que esperar y verla. Miren el versículo 17, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová. Será de tinieblas y no de luz. Versículo 19. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Serán malos días. Queridos hermanos, serán malos días. Si nosotros tenemos que vivir malos días, tendremos que vivir malos días. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a callar y no pensar que sabe todo y que tiene todo conocimiento y meterse en todo criterio y determinar qué es la voluntad de Dios, todo pensamiento que salga de sus propias ideas y no de las Escrituras, sino de una reflexión clara de las Escrituras o de la Biblia, queridos hermanos. También para tu familia, para tu trabajo. Que Dios te guarde, querido hermano, en hablar más de lo que tienes que hacer. En tiempos malos, en tiempos de miseria, en tiempos de desolación, en tiempos de enfermedad, en tiempos de epidemia y en tiempo de muchas otras adversidades. En tales ocasiones, el pueblo de Dios tiene que levantarse con prudencia y a veces simplemente tiene que callar. Ahora bien, queridos hermanos, vivimos en una sociedad difícil, donde se aborrece al que hace lo justo y el que hace lo correcto, no se menosprecia. Vivimos en una sociedad que no acepta lo que Dios dice. Entonces, ¿debemos callar? Sí, a veces debemos callar. Queridos hermanos, como conclusión, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, dice Hechos. Dice que nosotros, dice, segunda de Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Queridos hermanos, nuestra mente tiene que estar enfocada en la gloria de Dios. ¿Lo estás glorificando con tus palabras? ¿Lo estás glorificando con tus argumentaciones? ¿Estás siendo sabio en lo que tienes que hacer? ¿En lo correcto? ¿Estás yendo a las Escrituras para que las Escrituras te guíen en pensar correctamente y hablar correctamente? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo actuaste en estas elecciones? ¿Cómo actuaste o cómo actúas con tus familiares en los casos o en las circunstancias que se presenten? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Hablas demasiado? ¿Cómo te tienen conocido o conocida?
¿Hablas mucho? ¿Hablas con todos? Los que no tienes que hablar, las cosas que no tienes que hablar. Miren, hermanos, esto afecta tanto que hay parejas, hay matrimonios que salen en conflictos porque los esposos a veces se pelean y la esposa o el esposo, en algunos casos la esposa, sale corriendo donde la suegra y dice más cosas de las que tenía que decir. Después se contentan los esposos y la suegra sigue airada con el yerno. ¿Por qué? Porque dijo muchas cosas que no tenía que decir. A veces, queridos hermanos, a veces hay personas que podemos tener el deseo de ayudar y vamos opinando sobre toda cosa cuando nadie nos está llamando. Es una señal de sabiduría que callemos. Reflexionemos en esto que las Escrituras nos dicen en esta mañana y oremos. Padre de los cielos, gracias que eres bueno, Señor, para con nosotros. Te pedimos que nos guíes, Señor, como pueblo de Dios, oh Dios, a ser sabios y ser prudentes. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que ore, a que toque buenas decisiones, especialmente en elegir candidatos, Señor, para que voten con sabiduría. Señor, te lo pido. Y si no quieren votar, Señor, está bien. No es un mandato directo, a menos que la ley lo ponga como mandato. Pero sobre todo, Señor, que entendamos que gane quien gane. Si viene tu juicio, va a venir tu juicio de todas maneras. Porque el mundo ha aborrecido tu gracia y estamos en un mundo caído. Ayúdanos, oh Dios, a ser prudentes para no traer, en lugar de bendición, traer maldición al pueblo. Ayúdanos, Señor, a que nuestros criterios sean sabios, no necesariamente lógicos, pero sí sabios. Ayúdanos, Señor, a que nuestros criterios sean de acuerdo a lo que tú pones en las Escrituras y a tu devoción. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios en nuestra familia, con nuestros hijos, a no regañarlos ni darles más de lo que ya es necesario que les digamos, a no opinar más, Señor, de lo que es necesario que ya opinamos. Ayúdanos, Señor, a este pecado, superar, mortificar nuestra carne, Señor, de hablar cosas que no son correctas, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.